Hola Débora, qué placer recibirte yo ahora en este caso. Sí, ¿Cómo estás? ¿Qué decís? muy bien, Buenas muy tardes. bien. Bueno, un poquito mirando para adelante, ¿no? Porque me parece que el gobierno ya empezó su campaña electoral hacia septiembre y octubre, por lo tanto, anuncios económicos que estarán a la orden del día de acá en adelante. Hoy ratificando esta idea el presidente Milei respecto de los dólares del colchón, no me importa de dónde sacaron la plata. Es cierto que la instrumentación jurídica es compleja, por eso la demora en el anuncio, ¿no? A diferencia de lo que había planteado Adorni en la previa de la elección, no era para no mezclarlo con la campaña, sino porque están trabajando en una... Que es lo que dijo Francos, claro. Claro, en un andamiaje jurídico apropiado o eventualmente si hay posibilidad o no de sortear el Congreso, da la sensación de que no, pero hoy es un día que manda la economía como mandó a la hora de ir a votar, ¿no? Hoy manda la economía, digo, porque el dólar a la baja, suben bonos y acciones, el gobierno anunciará más medidas económicas tendientes a, seducir a las clases medias, así que me parece que un poco pasa por ahí, ¿no? Por la economía. Sí, quizás no tuvieron el talento o las agallas para salir del sistema, dijo Milei esta mañana respecto a los que finalmente evadieron al fisco, pero los considera más bien héroes que salieron de las garras de la política en una definición osada, ¿no? Que no va a tener menos contraindicaciones en términos legales si es que, tal cual muchos suponen, va a intentar que eso no sea ilegal. Bueno, es que ahí hay dos alternativas, ¿no? Una cosa es el dinero no declarado y otra cosa es dinero blanco que la gente, muchos sectores medios, estoy hablando de a lo largo de a lo mejor los últimos 10, 15 o 20 años, sectores medios que tuvieron en algún momento o que tienen cierta capacidad de ahorro y que por las distintas circunstancias de la economía argentina no podían acceder a los dólares, porque no había cepo, digamos, había dificultades, quizá muchos no podían acceder a los dólares financieros, entonces para resguardar ese dinero no iban a ahorrar en pesos claramente en un país con estos niveles de inflación, entonces ahorraban en dólares y ahí está un poco la línea delgada entre ese dinero declarado blanco ganado por estos sectores medios, muchos profesionales o comerciantes, que bueno, lo resguardaron en el dólar y que ahora hay que buscarle la manera de que pueda volver al sistema, ¿no? Sí, por eso digo, una cosa es lo blanco, que lo tengas en el colchón, que lo tengas fuera del sistema, eso lo podés introducir hoy, mañana, pasado, ayer. Y otra cosa es lo que es negro, para eso estuvo un blanqueo. Sí. ¿Cómo haces para buscar la forma de, sin blanqueo, hacer que vaya al sistema? Es todo un enorme misterio que habrá que ver cómo jurídicamente lo sustenta el gobierno. Habrá que verlo. Después lo vamos a charlar. Carlitos Arvía tiene algunos datos interesantes. Y después también otros datos que nos aporta Carlos, que seguramente vamos a tratar en algunos minutos nada más, tendiente a otra medida del gobierno que le ha dado rédito electoral. Recién hablamos del tema cambiario, el tema inflación, que es el tema de la importación de alimentos, ¿no? Con el mismo objetivo, seguir en la línea del descenso de la inflación, sobre todo la inflación de alimentos, que afecta a sectores medios y sectores bajos. Sí, y que algunas consultoras han marcado que ha tenido deflación, inclusive en el arranque del mes de mayo. Sí, es un gran tema, definitivamente es el tema, porque ahí el gobierno está buscando hacerse muy fuerte en los sectores medios urbanos, a los que va a ir a buscar el voto en octubre primero y fundamentalmente, pero pensando en la base electoral que tributó a la victoria de Milei en 2023, que son los sectores populares, que abandonaron el peronismo y que vieron en Milei la esperanza que no tenían en el peronismo. Es que esa es la clave. Para Exacto. mí la diferencia entre la Libertad Avanza y el PRO, en términos históricos, ¿no? Aunque es muy nuevo hacer análisis sobre la Libertad Avanza, porque es una fuerza reciente, pero la diferencia entre el PRO y la Libertad Avanza es que el PRO no era un instrumento que podía captar votos del peronismo. Aún haciendo todos aquellos esfuerzos que hacía Carolina Stanley, negociando con Grabois, nunca lo iban a votar. En cambio, Milei se ve en la elección de ayer en comunas que tenían históricamente votos peronistas, se vio en la elección nacional con sectores de la provincia de Buenos Aires que pudieron haber votado históricamente al peronismo o lo que se llamó el voto Rappi, que votan a Milei y me parece que también por la performance del propio Santoro, estamos hablando mucho de la disputa entre la Libertad Avanza y el PRO, si lo jubiló o no a Macri, hablemos del peronismo. A Santoro no le fue mejor, al contrario, perdió algunos votos respecto de elecciones históricas pasadas del peronismo. Sí, ganó más comunas, pero perdió votos. Perdió votos, entonces... ¿Por qué?
Hay que decir esto, el peronismo está perdiendo votos, no están encontrando en el discurso habitual de los sectores populares postergados algo que realmente pueda seducir a esos electores. Y me parece que a Santoro le haya ido peor que sus antecedentes inmediatos. Es una lectura que tenemos que empezar a hacer en función de la elección de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Por eso no hay ninguna intención de un acuerdo programático entre el PRO y la Libertad Avanza, porque la Libertad Avanza, así como pasó en la ciudad, sin Juntos por el Cambio, es decir, sin el PRO, sin Larreta, sin Marra, sin ninguno de los sectores que podrían haber abrevado en una candidatura libertaria para votar a Dorni, le ganaron al peronismo. Bueno, en la provincia de Buenos Aires dicen ellos, bueno, también somos un instrumento capaz de ganarle al peronismo. Ahí hay una diferencia, yo diría ostensible, que es que el peronismo es oficialismo en la provincia. Hasta ahora ganaron todos los oficialismos, esta elección se nacionalizó, ganó el oficialismo nacional. No ganó el oficialismo de la capital, correcto, ¿no? Pero fue una elección que se nacionalizó. Por eso digo, yo creo que gana el oficialismo nacional porque impone las reglas en las cuales se discurrió la campaña, no se discutieron temas locales. Además, y amén del desgaste en la gestión y de las propias particularidades que la sociedad le endilga al propio Jorge Bueno, Macri. ahí tengo un puntito y ahora me redondeas con la provincia. Es cierto que se nacionalizó, pero a mí me parece que ese argumento que se lo escuché decir ayer a Jorge Macri ahí en el búnker, en la imagen que estamos viendo junto a los Penato, esa me parece que es casi una excusa para no entender que también se plebiscitó la gestión porteña, porque los votos de Larreta, los 8 puntos de Larreta, y también han sido un mensaje, no solo los votos de Adorni, que si querés los votos de Adorni eran una convalidación a la gestión de Milei, pero los votos de Larreta eran decirle a Jorge Macri, bueno, tu gestión no está satisfaciendo mis necesidades como porteño, mis expectativas. En un todo de acuerdo, sí, en un todo de acuerdo, Débora. Lo que digo es que en la provincia de Buenos Aires el oficialismo es el que encarna el peronismo. Sí. Que además gobierna más de 70 distritos, de los cuales en el conurbano tiene un peso específico muy especial. Entonces, yo ahí no tengo tan claro que la atomización que le resultó y le tributó a la victoria a Adorni en la ciudad de Buenos Aires le sea funcional en la provincia. Sí, claramente la atomización siempre te resta votos. Es una obviedad, es matemático. Si vos tenés opciones no peronistas por afuera, te resta votos. Pero lo que yo estoy tratando de mirar en el resultado también de la ciudad, en el magro resultado de Santoro, porque todos estábamos, no, que Santoro puede salir primero, bueno, estuvo ahí segundo, a poquito, perdieron votos, el peronismo perdió votos también en la capital. Entonces lo que yo quiero decir, viendo la provincia de Buenos Aires, el estado de abandono, la inseguridad, las inundaciones, el deterioro, que no me parece tan lineal esta idea de los oficialismos ganan, el peronismo fuerte en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que eso también hay que ponerlo en duda. Tenemos que empezar a mirar la merma del voto histórico del peronismo en los distritos tradicionales, como también la provincia de Buenos Aires. No lo sabemos, lo veremos en septiembre, perdón. Es una presunción, ¿no? A la luz de lo que está pasando. Se me ocurren dos cosas finales para liberarte. La primera es, Santoro también muestra la baja competitividad del peronismo hoy. Sí. Y en esa baja competitividad, algunos pueden pensar que ya el peronismo no es una opción real de poder. Y en ese contexto, entonces, la oposición a Milei va a empezar a ser quizás de otro calibre o tenor. Ya la discusión no sea kirchnerismo sí, kirchnerismo no. La discusión empieza a ser Milei sí, Milei no. Sí. Con lo cual, en ese empoderamiento del gobierno y de la figura de Milei, en la hipercentralidad del presidente, empieza en la retroalimentación con su propio espejo a gestarse también una oposición. El antimileísmo empieza a crearse. Pero no encuentra el instrumento, quizá. Por ahora. No encuentra por ahora el instrumento. Definitivamente, porque no hay un producto para poner en góndola, además. Claro, de la crueldad, esto es en contra de la crueldad. Bueno, miren, el instrumento en contra de la crueldad de la que hablaba Santoro no estaba encarnado en el peronismo. Porque además, ¿cómo llevas un discurso en contra de la crueldad después de los 12 años de Cristina, los 4 años de Alberto? ¿De qué crueldad? ¿La crueldad de la pandemia? ¿La crueldad de haber hecho todo mal respecto de la administración de las vacunas? ¿La crueldad de haber subido los números de pobres? ¿La crueldad de haber vivido con inflación prácticamente durante todo ese gobierno? Entonces es difícil también para el peronismo encontrar un discurso con un gobierno al que le atribuís crueldad, pero te baja la inflación. Como consecuencia de la baja de la inflación, como la pobreza se mide por nivel de ingresos, te baja la pobreza. ¿Cómo le hablas al peronismo o al votante del peronismo con un
gobierno que supuestamente es cruel, como dice el candidato, pero que te baja la pobreza y la inflación. Es difícil, por eso corro el dólar, para hablar de los sectores populares, ¿no? Bueno, eso es un debate, un misterio. Hay que ver qué narrativa encuentra la oposición. Hasta acá ha sido exitosa la narrativa oficial. Hasta acá. Yo creo que hay otro elemento, además ayer, que no me pasa desapercibido ni a mí ni a vos. Lula Levi, Marra, Caruso Lombardi, Paula Oliveto, King, todos afuera, nadie llega al piso. Y yo creo que eso también es muestra cabal de que a la apatía, que fue el denominador de ayer, donde votó por primera vez una cantidad de gente que jamás había votado en tan baja forma, la ciudad votó 52%, 53%, o sea, 20 puntos menos que la peor elección, donde había ido a votar el 73%, el promedio 77%, y hubo elecciones donde votó más del 80% de la gente, 2019, por ejemplo, la presidencial. Entonces, al margen de la apatía, que es en sí un denominador, cómo esta atomización ha pulverizado opciones de las 17, solo permitiendo que 5 lleguen y alcancen bancas en la legislatura. Totalmente. Bueno, una suerte de voto útil a pesar de no haber habido paso. Paulino, gracias. Nos vamos Enorme a encontrar placer. todos los días. Muchísimas gracias. Un placer haber compartido este ratito. Bueno, a ustedes, por supuesto, que les damos la bienvenida. Tenemos 2 horas para analizar todo.